Martes más, es primer martes de febrero y por eso estamos teniendo este programa Martes con Amaya. Si no me conoces, quiero que sepas que soy Amaya de Miguel, la fundadora de una escuela online para madres, padres y educadores, Relájate y Educa, desde donde intentamos que tu vida en familia sea cada vez mejor, que haya armonía, que tú lideres a la familia, pero la lideres sin necesidad de ser un líder o una líder agresiva, violenta, autoritaria, y que además puedas vivir de acuerdo con tus valores, porque yo estoy segura de que uno de tus principales valores es el amor y probablemente otro de tus principales valores es el respeto. Y sé que muchos de nosotros cuando actuamos, cuando perdemos el control con nuestros hijos, cuando actuamos de manera hostil, perdemos esos valores de respeto y de amor. Y esto genera una gran contradicción interna porque es muy incoherente. Yo quiero a mis hijos y les ataco. Yo creo en el respeto y les pierdo el respeto. Y me siento tan mal por dentro que me voy a la cama fatal, no sé si llorando, pero si no es llorando es casi llorando, lo veo todos los días, a mí me ha pasado. Y bueno, pues yo tengo la intención, una intención fuerte, es mi objetivo profesional en la vida, que esto cada vez ocurra menos en tu familia, que tú cada vez sepas mejor guiar a tus hijos, que seas el pilar que sostiene a los que están contigo, sean quienes sean. Ahí tenemos trabajando con nosotras entre las familias que son alumnas, tenemos a familias monoparentales que son una madre y un hijo, y tenemos a familias de mucha gente, de 6 hijos, y a lo mejor hay algún abuelo también viviendo en la casa familiar. Sea como sea tu familia, lo importante es que sepas que el cambio siempre empieza en ti. El cambio siempre empieza en el adulto. Pero ese cambio exige compromiso. No es un cambio pasivo, no es, ay, me gustaría hacer las cosas de otra manera, no es fuerza de voluntad, quiero hacerlo de otra manera, quiero hacerlo de otra manera. Así no lo vas a conseguir. Hola, Almudena, te mando un beso. Y a mí me gusta mucho ver que estáis aquí, porque si estáis aquí significa que tenéis ese compromiso y tenéis esas ganas de empezar a hacer las cosas de otra manera. Y para eso os tenéis que abrir al cambio. Esto es fundamental. Empezar a hacer las cosas de manera diferente es un cambio que es tuyo y cuando realmente lo pones en marcha tiene un impacto en todas las personas que te rodean. Pero ¿qué ocurre? Que este cambio, aunque sean cambios sutiles, aunque sean cambios que no exijan grandes logísticas, son cambios que a veces tienen que cambiar unos modelos anteriores que eran los tuyos hasta este día de hoy, pero eran los de tus padres, a lo mejor eran los de los padres de tus padres. Y esto es difícil, porque te tienes que deshacer de una gran herencia. Y es difícil deshacerse de esa gran herencia, porque parece que estás traicionando a tu estirpe. Es que mis padres lo hacían así, es que mis abuelos lo hacían así, y yo lo voy a hacer de otra manera. Es que mi madre jamás habría permitido que mi hijo diera una voltereta en el sofá, y yo se lo voy a permitir. Es que mi madre jamás habría permitido que mi hijo no se comiera toda la comida del plato, que es su hijo, y yo se lo voy a permitir. Bueno, pues a lo mejor sí, le puedes permitir a tu hija que se coma lo que su cuerpo sabe que tiene que comer y no le obligues a comer más. ¿Por qué no? Pero hay que vivir un duelo, porque hay que despedirse, hay que deshacerse de todo eso que nos ha configurado, sobre todo en la infancia, que son los pilares de cómo hemos crecido. Y decirle adiós a todo eso no es fácil. Y hay que saber despedirse. ¿Por qué? Porque cuando consigues despedirte vas a llegar o puedes llegar a un lugar muchísimo mejor. Hola Evangelina, ¿qué tal estás? Bueno, pues con esto empezamos hoy nuestro directo. Os tengo que decir algo, y es que me estáis haciendo muchas preguntas en privado para estos directos y me voy a ceñir a las preguntas que habéis hecho en los posts que hemos dejado en Instagram, en Facebook y en las stories, porque se nos pierden un poco algunos mensajes. Si me da tiempo contestaré algunos, pero quiero que... Hola Jennifer, que vayáis sobre todo a los posts que dejamos de manera específica para que todos sepamos de qué estemos hablando, para que la gente pueda dar me gustas y así responda a los que más me gustas tienen y satisfacemos las necesidades del mayor número de personas posibles. Pues allá vamos, señoras y señores. Vamos a empezar con la primera pregunta, que la tengo aquí. Aquí alguien nos dice que cómo le puede dar apoyo y amor a una niña que se identifica como varón. Y su madre
se enfoca en los valores como persona y que a veces tiene modales de muchacha y otras veces más varoniles y que a la madre le desconcierta. Yo creo que aquí lo único que podemos hacer es dar espacio y estar atento a las necesidades que pueda tener la niña o el niño. Si ella es varón, pues la vamos a llamar niño. Es un momento de muchos cambios, es un momento de poca estabilidad y aquí lo que hay que hacer es acompañarla según las necesidades que ella tenga. Estar muy presente o que él tenga. Estar muy presente y seguir, sin imponer nada, sin intentar dirigir, sino que sea él el que vaya encontrando poco a poco su propio camino. Y si a veces tiene actitudes varoniles y a veces actitudes femeninas, pues adelante. Que también ocurre eso en muchas personas que no se identifican con el otro género, que tienen un género muy claro, pero no son exactamente como se espera que sea la mujer o como se espera que sea el hombre. Y está bien, ¿no?, tener estas posibilidades. Yo, por lo poquito que nos has escrito, creo que lo haces bien. Te enfocas en los valores como persona, pues ya está. Yo no insistiría en su imagen, que él busque la imagen que quiera. Si lo que importa es que esté bien por dentro. Si se quiere vestir de manera más varonil, adelante. ¿Qué más da? ¿No? Eso no es importante. Lo importante es lo que esté ocurriendo dentro. Y además es adolescente y la adolescencia es un periodo de mucha confusión, donde muchas veces en casi todos nosotros, a nosotros nos habrá pasado, a muchos de nosotros, les pasa a casi todos los adolescentes, estamos ensayando quién podemos ser. Estamos ensayando qué tipo de persona vamos a ser en el futuro. Estamos haciendo pruebas. Ha habido un cambio muy fuerte, el cambio del paso a la adolescencia es muy fuerte y estamos en un momento de ensayo. Entonces yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que lo que importa es ir generando poco a poco una seguridad interna, esos espacios para que se ensaye sin llegar a conductas de riesgo. Esto es importante, proteger a nuestros hijos de conductas de riesgo y no nos preocupamos mucho por la imagen, porque lo que importa es lo que está pasando por dentro. Son años de mucha confusión. Entonces, pues a veces no podemos hacer nada, no podemos quitarles la confusión, simplemente acompañarlos en esta confusión hasta que las aguas se tranquilicen y vean dónde han llegado, dónde les ha llevado la corriente, a ver cómo es ese lugar. Así que sigue acompañándola, es lo único que yo haría, seguiría acompañando. Aquí nos hacen otra pregunta sobre adolescentes, que es una pregunta que me parece muy buena. ¿Qué hacemos cuando un adolescente nos dice algo que no nos gusta mucho o que no nos parece muy bien? Y esta madre en concreto nos cuenta que estos niños, su hijo y otros compañeros terminaron la lección y se subieron encima de las mesas porque no había profesores. Y a la madre esto no le gustó. Pero estos niños habían terminado su tarea. Son niños que van más avanzados, entonces les llevan a una aula especial. Terminaron la tarea y luego se pusieron a jugar. Estaban jugando. Yo realmente no veo nada mal en esa actitud. Si mis hijos me hubieran contado, habría sido medio cómplice, ¿no? Les habría preguntado, pues menos mal que nos pillaron y os lo pasasteis bien. Y ya está, lo habría dejado ahí. Con esto lo que quiero decir es que hay veces que queremos que nuestros hijos se porten siempre bien, 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 bien. Y a mí me parece que un niño de 12 años sea capaz de hacer una pillería está bien. No respetar la norma siempre al pie de la letra, perdónenme, yo sé que esto que estoy diciendo a lo mejor muchos de vosotros no estáis de acuerdo, pero creo que no pasa nada. Yo también hacía pillerías cuando era niña. Y está bien hacerlo. ¿Qué daño están haciendo estos niños que han terminado de hacer su tarea subiéndose encima de la mesa? Y qué bien se lo están pasando, cómo están creando equipo, cómo se están saltando un poco las normas sin poner a nadie en peligro, sin ponerse a sí mismos en peligro. Es que han terminado de hacer el trabajo. Entonces yo la verdad es que no veo por ahí nada más que el no estar respetando una norma del centro, probablemente, que no creo ni siquiera que haya esa norma, que es estate sentadito todo el rato. Aunque hayas terminado la tarea, tú sentadito y quietecito. En lugar de crear espacios un poco más flexibles, donde si tú terminas la tarea puedas moverte y divertirte. Así que yo personalmente creo que lo hiciste fenomenal, porque esta madre solo tuvo una conversación con el hijo, solo le preguntó, solo le tiró de la lengua, bien, no le corrigió, y el niño en un momento dijo, mamá, esto no te lo tenía que haber contado. Y la madre en cambio le agradeció que se lo hubiera contado. Yo es que no puedo ver que estos niños hicieran nada mal. Yo creo que divertirse y saltarse las normas de una manera tan inocente, por favor, tan inocente, tan inofensiva, no puede ser malo por ningún lado. No queramos tener soldaditos que siempre hacen lo que se espera de ellos, que siempre son súper obedientes, porque luego en la vida necesitas tener otros recursos.
Y en la vida está muy bien tener esa capacidad de decir, oye, ya hemos terminado el trabajo, vamos a divertirnos un poco de una manera tan sana como la que han hecho estos chavales. No sé si esto es lo que querías, la respuesta que querías oír, pero yo la verdad es que lo veo fenomenal, como lo hiciste y que ellos se pusieron a bailar encima de las mesas, es que no puedo ver el perjuicio para nadie. Ahora bien, ¿qué pasa cuando alguien, un adolescente, nos está planteando algo? Y esto es importante para los que tengáis adolescentes porque yo creo que nos pasa a casi todos. Algo que ideológicamente va contra lo que nosotros podemos pensar. Esto sé que os pasa a muchos de vosotros, me lo contáis en muchas sesiones y me decís, ¿y qué hacemos? Porque normalmente cuando el adolescente cuenta algo que nos parece bien o hace comentarios que van contra vuestros valores, pues un comentario racista, un comentario sexista o un comentario de una ideología política diferente a la vuestra, ¿no? Si sois religiosos, pues algo menos religioso, o viceversa, si sois de izquierdas, pues un comentario muy de derechas. Pues lo que solemos hacer es lanzarnos sobre el niño como, pero ¿cómo puedes decir eso? ¿Pero cómo se te ocurre? ¿Pero no te das cuenta? ¿Pero eres un rojo? ¿Eres un fascista? ¿O Dios no sé qué? ¿No? Reaccionamos como si nos estuvieran haciendo un ataque personal. Y con esto lo único que vamos a conseguir es que tal vez se radicalicen, que no podamos debatir las cosas con naturalidad en casa, que no haya posibilidad de un diálogo. Y luego además pensad que yo no soy necesariamente mis ideas, que mis ideas pueden ser una parte de mí, pero que a mí no me tienen por qué identificar, depende de qué ideas sean, ¿no? Pero hay ideas que no me tienen por qué identificar. Pero sobre todo, a mí me parece importante que vuestra casa y que la mía sean espacios donde las cosas se puedan hablar. Y se puedan hablar con serenidad y con sensatez, no como estos políticos que tenemos en algunos de nuestros países, ¿no? Que parece que todo es una lucha a mano armada, que está todo muy polarizado, sino que se pueda debatir, que se pueda escuchar al otro, incluso cuando lo que escuchas sean ideas que no pensaste que fueras a oír en tu casa, pero que les puedas dar un espacio, porque así es como les vamos a enseñar a dialogar, así es como ellos van a poder escuchar otras cosas. Y a lo mejor así nos abrimos todos un poco la cabeza y consideramos que puede haber espacios de pensamiento diferentes al mío. Es que mi hijo piensa de manera diferente a mí. ¿Y qué? ¿Para qué has traído a tu hijo al mundo? ¿Para que pensara como tú? Otra cosa es que sus acciones perjudiquen a otras personas. Imagínate que tu hijo, o sus pensamientos, imagínate que tu hijo tiene comentarios racistas. Y estos comentarios racistas los lleva al colegio. Y en el colegio ofende e insulta a personas de su clase. Bueno, aquí ya estamos faltando al respeto a otras personas. Aquí sí que hay que poner una línea roja, hay que decirle esto no se puede hacer. Pero otras veces son simplemente matices ideológicos que no hacen daño a nadie, que no están yendo contra nadie, que no están perjudicando a nadie y lo convertimos en una lucha. Además, la adolescencia es la etapa de la argumentación. ¿Tú te acuerdas cuando tu hija tenía 3 años que se lanzaba por el tobogán y te decía, mira, mira? Y tú le decías, qué bien lo has hecho. O que te daban una patada al balón y dices, ¡ah, hala, qué bien! Y entonces dabas 10 patadas al balón para que le dijeras, ¡qué bien, qué bien! Bueno, pues eso ocurre en la adolescencia, pero con la argumentación. De pronto nuestros hijos descubren una nueva habilidad que antes no tenían porque se desarrolla una parte del cerebro que antes no estaba tan desarrollada, que les permite argumentar. Y te vas a ver enredada en argumentaciones de tus hijos adolescentes y a veces piensas, qué bien argumenta y qué poca razón tiene, pero qué bien argumenta, qué bien construye su ideario, su pensamiento, su lógica, porque está muy bien construida. Dale espacio, es una nueva habilidad, es una habilidad importante. Entonces, igual que cuando daba esa patada al balón decías, ¡qué bien! O se bajaba por el tobogán, a lo mejor yo a mi hijo a veces le he dicho, argumentas fenomenal, no estoy de acuerdo contigo, pero me impresiona lo bien que argumentas, porque es verdad, a mí a veces me da 1000 vueltas, es mejor que yo. No tengo por qué estar de acuerdo, pero ahí hay una habilidad nueva, potente, y muchos de nuestros hijos la están exhibiendo, porque ellos también se identifican con esa nueva cosa que saben hacer, tan potente, tan fuerte. No sé qué os parece lo que os acabo de decir, no sé si he sido un poco controvertida. Contadme qué pensáis. Pallina nos dice que su hija se muerde las uñas y yo os voy a contar lo que yo hice. No sé qué fórmula mágica hay para que los niños dejen de morderse las uñas porque muchas veces tiene que ver con ansiedad interna.
Entonces, el ideal, en el mundo ideal, tendríamos que trabajar esa ansiedad interna. ¿Qué le pasa a mi hija para tener esta ansiedad interna? Otras veces yo creo que a lo mejor tiene que ver con la musculatura de la boca, ¿no? Y la necesidad de tener algo en la boca porque tenemos una musculatura aquí que no está bien, que tira. Esto pasa con los niños que se muerden las mangas del jersey, que se meten los dedos en la boca, pues es que tienen tensión muscular en la cabeza por varias razones y esto les alivia. Vamos a ver, yo os voy a contar lo que yo hice cuando mi hija de... ¿Cuántos años tendría? 5, yo creo. Sí, se empezó a morder las uñas. Nos acabamos de cambiar de país, llevábamos unos meses en un país nuevo y de pronto la veo mordiéndose las uñas. En mi casa ninguno nos mordemos las uñas, ese no es un modelo que hayan visto. Y lo primero que hice fue enseñarle fotos en internet de gente que tenía los dedos un poco destrozados porque se habían mordido mucho las uñas. Y luego le dije, tu boquita quiere morder, así que le vamos a dejar morder, pero no tus uñas, que no te destroce los dedos. Y le compré un collar que era bonito porque era de silicona. Son collares que se ponen las mamás que tienen bebés o los papás cuyos bebés que están desarrollando los dientes. Entonces el adulto tiene al bebé en brazos y el bebé le muerde el collar, que son unas pelotas de silicona que se pueden morder, o sea, no son tóxicas para nada. Entonces es como un mordedor para niños que están desarrollando la dentición, pero estos son unas pelotas, un collar de pelotas. Entonces le compré uno que sabía que visualmente le iba a gustar. Y os digo algo, lo destrozó. No sé cuántas bolas destrozó del todo. Pero dejó de morderse las uñas porque le dije, cada vez que tengas ganas de morder, muerde el collar. Porque tu boquita y tu carita tienen ganas de morder. Pero no queremos que te destrocen los dedos. Entonces durante un tiempo se llevaba el collar al cole, lo usaba en casa y se le pasó, destrozó el collar. Yo creo que esta tensión que tenía, pues a lo mejor era puntual, a lo mejor bajó la ansiedad o si era algo solo muscular, a lo mejor creció y se le pasó, no lo sé. Lo que sí sé es que así es como esta niña dejó de morder. Otra cosa que sé que a lo mejor les aplaca es que tengan cosas para morder. Un regaliz de palo, un mordedor aunque no sea un collar de colores o de bolas como el mío, o cosas para jugar, porque a veces la ansiedad no es bucal, sino que necesitan tener sensaciones en los dedos, gomas elásticas, una pelota blandita, algo que les distraiga. Pero yo os puedo decir que lo del collar, que yo no sabía si iba a funcionar o no, se me ocurrió, fue como una iluminación. Al segundo día de verla mordiéndose las uñas, busqué collares para morder, encontré uno y así lo hicimos. Y Pallina también nos cuenta que ella pone un límite respetuoso, pero que la niña no lo respeta. Entonces le dice a la niña, en 5 minutos te sales, en 2 minutos en 1. Como la niña no se sale, le corta el agua. Y Pallina, yo no he podido pensar, no he podido evitar pensar, ¿es esto respetuoso? Y no tengo la respuesta. No sé si es respetuoso o no. A lo mejor sí, pero no lo sé. El que te avisen, no sé si quiere decir que sea respetuoso. Si a mí me dicen, estoy pasándomelo fenomenal en una piscina y sé que me puedo quedar más probablemente porque soy una niña de 7 años y me dicen, en 5 minutos te tienes que ir, en 3 minutos te tienes que ir, en 2 minutos, en 1, y pum, y de pronto me vacían la piscina o me tengo que ir de una fiesta, en 5 minutos te vas, en 3 minutos, en 2 minutos, en 1 minuto, pum, alguien me agarre y me saca de la fiesta. No sé si es respetuoso o no. Decidme a vosotros qué pensáis. ¿Pensáis que es respetuoso? Es que a lo mejor sí que lo es. Tengo dudas, ¿no? Probablemente yo he hecho exactamente lo mismo, pero no sé si yo lo habría llamado respetuoso, sino una necesidad de sacar a la niña de la ducha. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Lo que podemos hacer es ver de qué manera esa transición, que para la niña es difícil, puede ser más fácil, porque yo aquí lo que percibo es una dificultad de la niña para pasar de una situación donde está a gusto, física y sensorialmente a gusto, como es la ducha, calor, desnudita ahí con el agua, ¿no? Es agradable ducharse, a una transición de pronto seca, un poquitín de frío, me tengo que secar, me he visto, ¿no? Es ese momentito. A mí me cuesta salir de la ducha, a vosotras no os cuesta, sobre todo en invierno. En invierno me cuesta salir de la ducha. Entonces, ¿qué podemos hacer para que esta niña viva esta transición de una manera más fácil? Y puede ser, primero, con empatía. Madre mía, seguro que estás tan a gustito ahí, no te apetece nada salir. ¿A que no te apetece? No me extraña con lo bien que se está. ¿Quieres un paraguas? ¿Crees que si ponemos un paraguas es más fácil salir? Y si
cierro muy rápido el grifo y enseguida te tapo con la toalla, lo vamos a hacer súper rápido. O le pones no sé dónde vives, pero le calientas una toalla y le dices, está calentita, calentita, calentita. Ya verás, vamos a cerrar el grifo muy rápido y enseguida vas a tener calorcito. Porque aquí lo que me falta en esto que tú llamas respetuoso es empatía con la niña. Es darse cuenta que detrás de su actuación hay una emoción. Y eso es clave. Tenemos que investigar cuál es la emoción, cuál es la dificultad. Una de las cosas que ayuda muchísimo es el conectar con esa dificultad. ¿Cuál es la dificultad de mi hija para salir de la ducha? Conecto con esa dificultad y desde ahí la voy a poder ayudar muchísimo mejor. Así que yo te animo a que hagas eso, a que conectes con esa dificultad y le ayudes mucho mejor. Y algo parecido hay aquí. Mira, hola Marta, nos dice Marta que es la primera vez que está en uno de mis directos y que uno de sus hijos por la mañana no quiere levantarse. Estoy leyendo el mensaje porque nos lo acaba de dejar. Baja tarde a desayunar y que salen tarde para ir al cole, que le cuesta, que se vuelve a la cama, que pasa de vestirse y tiene 6 añitos. Bueno, pues yo aquí lo que pienso es, uno, que tiene que estar siempre acompañado. En todo este proceso tiene que estar acompañado porque nuestros hijos son como barquitos y nosotros somos el ancla. Si no está el ancla, se van a la deriva, se nos escapan. Entonces, te levantas y a lo mejor te vistes con él. Y el vestirse puede ser un juego. Ahora nos ponemos el calcetín derecho. Espera, a la vez, ¿eh? Preparados, listos, ya, boom. O como un espejo, o como robots. Soy un robot, o con música, bailando. Pero a ver cómo lo podemos hacer para que para él sea más agradable. Y en todo el proceso me he visto, bajo a desayunar, estoy con él. A mí no me importa que los niños no desayunen en casa por la mañana. Si no les da tiempo, un bocadillo y que se lo coman por la calle. Un bocadillo es sanísimo, más que las galletas que les damos. Bueno, yo no les doy galletas, pero más que las galletas o los cereales que mucha gente les da. Entonces, no pasa nada si en casa es difícil, genera mucha tensión, se lo comen en el autobús, en el coche, andando. No pasa nada, no va a pasar nada. Más adelante ya desayunarán tranquilos en la mesa, pero si es un motivo de tensión, facilitaos la vida y quitaos un elemento. Ahora bien, yo me pregunto, como preguntaba en el caso de la niña que no sale de la ducha, ¿por qué este niño tiene esas dificultades para irse por la mañana? ¿Y cuál es la dificultad? Probablemente, yo no lo sé, pero probablemente me cuesta ir al colegio. Incluso aunque en el cole esté bien, porque el cole es un esfuerzo. Eso nos pasa a los adultos cuando vamos a la oficina. Yo tengo la suerte de que mi oficina está en mi casa, pero una de mis hijas todos los días me dice: qué suerte tienes, mamá, de trabajar en casa y no tener que ir a un sitio a trabajar. Mi marido, cuando trabaja en casa, hoy ha estado trabajando en casa, dice: es que yo trabajo mucho mejor en casa. Es que aquí estoy muy bien, prefiero estar en casa trabajando que estar en la oficina. Nuestros hijos también tienen esa dificultad. Incluso aquellos que están muy bien en el cole, que tienen súper amigos, que aprenden bien, que les gusta su maestra, incluso ahí la transición de casa al cole puede ser difícil. En casa, muchos de nosotros y nuestros hijos estamos muy bien. Y esa transición es difícil. Entonces vamos a atender eso que está ocurriendo, la emoción que está detrás de la acción. ¿Qué le pasa a mi hijo por las mañanas? Pues lo que le pasa no es una cuestión solo de rutinas. La rutina parece que la tenéis bastante bien configurada, excepto que os falta acompañarle en todo el proceso. Yo creo que aquí lo que ocurre es que al niño nadie le ha dicho: si es que yo creo que lo que te pasa es que tu cuerpecito se quiere quedar en casa, por eso se vuelve a meter en la cama, por eso no quiere desayunar. Es que a veces es difícil ir al cole, en casa se está tan a gusto, ya está. Y le acompañáis en ese proceso que para él es un proceso difícil. Y si lo hacéis con cariño y con afecto, en lugar de venga, vamos, venga, otra vez, estoy harta, te lo he dicho 10 veces, hoy también vamos a llegar tarde al cole, hoy también te tenemos que esperar. Si no añadís malestar al malestar que el niño ya tiene, porque esta transición, que solo tiene 6 años, le resulta difícil, va a ser más fácil hacer esa transición. Así que yo os animo, o te animo, Marta, a que le acompañes en lugar de presionarlo, comprendiendo lo que le puede estar ocurriendo. Seguimos.
Nos dice una mamá que tiene un niño de 7 años y dos mellizas de 8 meses y que el niño desde hace poquito está más rebelde, está peor, pero que no cree que sean las niñas. Fabric, 90%, 95%, 98% segura. Habéis tenido un terremoto en casa, una revolución. Por supuesto que el niño está alterado. Tiene que aprender a vivir de una manera nueva. Vuestra familia es nueva y él tiene que aprenderlo. Estaba en un lugar muy protagonista y las cosas funcionaban de una manera y ahora de pronto las cosas funcionan de otra. Es como que todo se ha cambiado. Es un terremoto que venga alguien a la familia, un bebé nuevo a la familia. Os han venido dos. Puede ser el mismo terremoto con uno que con dos. Pero es un terremoto para los padres, es un terremoto para los niños. Yo ya hablaba con una alumna nuestra que me hablaba de su madre y le decía, bueno, es que para tu madre, que de pronto esta mamá ha tenido 3 nietos, en 2 años ha tenido 3 nietos. Y lo está llevando con dificultad. Digo, es que para ella también es una gran reconfiguración de su familia y tiene que aprender a vivir con esta familia nueva. Entonces, yo creo que aquí y él no sabe cuál es su sitio, por eso lo negocia todo, porque tiene que recuperar el espacio que ha perdido. Antes era dócil, decía que sí a todo, pero ahora de pronto tiene dos personas en su espacio. Tiene que recuperar ese espacio porque ha perdido algo que tenía solo para él. Ahora lo tiene que compartir. Entonces yo creo que lo que tenéis que hacer es trabajar esta nueva situación con él. Los celos, la dificultad de compartir la vida con las hermanas, el entender y decirle a él que es normal que esté un poco peor porque estáis aprendiendo esta nueva configuración. Y a la vez tener unas pautas muy claras, porque nos dice esta mamá, Fabric, que ha dicho que de lunes a jueves no hay televisión, pero que el niño insiste y el papá siempre le deja un ratito de YouTube o un ratito de tele. Y yo aquí diría, ¿qué busca el niño en la tele? Lo que busca es ganar, me imagino, un trocito de algo, que me reconozcan, que yo sigo teniendo autoridad en esta familia, sigo siendo alguien importante, porque es que ahora están las otras dos, que están compartiendo mi espacio, pero es que este espacio era solo mío y son unas intrusas. Entonces yo tengo que marcar que este espacio es mío y para eso negocio para que me den cosas que yo quiero. Yo sí os recomiendo que haya una estructura muy clara en casa. No puede ser que le digáis 0 y que luego le deis, porque eso genera muchísimo conflicto y con las pantallas no os lo recomiendo de ninguna manera. Si todos los días el padre le da un ratito, convertidlo en una pauta y que el niño sepa. Todos los días vas a tener, yo qué sé, 10 minutos, 15, lo que le dé el padre, pero que esté establecido y que el niño sepa que en vuestra casa hay unas pautas que conocéis todos y que se respetan. Y esto con la tecnología de verdad os va a ayudar ahora y en el futuro. Y así se reducirá la negociación. Porque la negociación en los niños es agotadora, para los niños y para los adultos. Imagínate que tú estás todo el día negociando. Bajas, abres el ascensor, negocias para salir tú por la puerta, todo. Bajas al portal, otra vez negocias, vas por la calle, negocias quién pasa, quién no pasa, vas a la panadería, negocias con el panadero. ¡Uf! ¡Qué agotamiento! Pues es que hay niños que están así, negocian cada cosa, 15 negociaciones al día. Imaginaos esas cabecitas cómo están. Están agotadas, están desbordadas. Claro, luego estos niños tienen explosiones, es que no pueden más. ¿Cómo reducimos las negociaciones? Pues mucho con unas estructuras muy claras. Si establecéis unas estructuras muy claras que se pueden cambiar si no os funcionan, que no son una esclavitud, pero respetadlas. Si no funcionan, las cambiáis, pero si funcionan, las respetáis. Da mucha claridad, evita mucho conflicto, mucho roce, mucha pelea, mucho pulso, mucha negociación y a los padres les quita muchísimo peso mental. Así que yo os aconsejo que reduzcáis estas negociaciones con estructuras, con pautas nuevas, pero también que a este niño le deis espacio, que le hagáis sentir bien, que le hagáis que perciba lo especial que él es para vosotros. Porque cuando nace un hermano, dejas de ser tan especial. Es que ahora hay otro. Yo era único y ahora tengo a otro. He perdido lo más importante, que era ser único. Y ahora me vienen estas dos enanas. Entonces yo creo que tenéis que trabajar con él los celos. Yo tengo clases sobre peleas entre hermanos. A lo mejor os ayudan. No para las peleas entre hermanos, que no las tienen, pero sí para trabajar los celos. Aquí hay otra madre, Frede, o padre, que nos dice que la niña de 7 años, al salir del colegio,
empieza a insultar, a gritar y a hablar mal a su hermana de 3 años. Y la madre se imagina que sí puede ser TDAH, bipolaridad, etc. Pues mirad, una de las cosas que os tengo que decir es que tengamos cuidado con diagnosticar a los niños sin tener ni idea. Y que además hay muchos psicólogos que están muy alertados, están asustados porque cada vez que algún niño tiene una conducta un poco disruptiva, ya es que tiene un diagnóstico, es neurodivergente, le está pasando algo gravísimo. Y yo creo que a una niña de 7 años que a la salida del cole grita, insulta, lo que le está pasando es que ha acumulado mucha tensión durante las horas de colegio y al salir y llegar al territorio de la seguridad, que es con los padres o con la madre, con las personas de referencia, ¡boom!, todo eso sale. Porque por muy bien que la niña esté en el colegio, para muchos el colegio es un esfuerzo grande. Tengo que seguir muchas pautas, tengo que socializar un montón, es un proceso de aprendizaje fuerte, ¿no? Mi cerebro está trabajando a tope, boom, 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 con 7 años, sumas, restas, aprender a escribir, la lectura, ¿no? Son un montón de cosas. Y es un esfuerzo, aunque se lo pasen pipa, es un gran esfuerzo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando por fin salgo, salen bien, salen con esta actitud de tengo que estar bien, pero en cuanto ya me he alejado del radio alrededor del cole, ¡boom!, exploto. Buenas noches. Exploto porque tengo que soltar toda esta tensión. Una de mis hijas, a la que le acabo de dar las buenas noches, cuando tenía pues esa edad, con 6-7 años, se ha quedado aquí para escucharlo. Salía del cole, también salía bien, pero enseguida, en cuanto nos salíamos del recinto del colegio, también fatal, gritaba, lloraba. Y yo un día, no había fundado Relájate y Educa, pero tuve esta intuición y un día le dije por la mañana, cuando la dejé en el cole, mira, hoy, cuando te vaya a recoger, vamos a estar tú, yo y las hadas enfadinis y las gritinis. Ay, ojalá no nos acompañen hasta casa. Ojalá se queden solo hasta el parque, porque teníamos que atravesar un parque. Vivíamos en Londres y atravesábamos un parque para ir a casa. Y que en el parque se queden en los columpios y nos vamos tú y yo solas a casa. ¿Y sabéis lo que pasó? Que ese día no vinieron las hadas enfadinis ni las hadas gritinis por primera vez en muchos días. ¿Por qué? Porque yo había nombrado la dificultad de la niña, lo que le ocurría. Y en lugar de pillarle como un tsunami que la arrastraba, lo vio y se dio cuenta, ostras, es verdad, sin decirlo, todos los días a la salida del cole me pasa esto, porque ella no era consciente, como casi ninguno de nosotros es consciente cuando tenemos una explosión emocional. Entonces, muchas veces lo que tenemos que hacer es decírselo a nuestros hijos. Me he dado cuenta de que ante esta situación te ocurre esto. Y a veces se les puede dar una alternativa. Ojalá hoy podamos actuar de esta otra manera. Pero a veces simplemente con contarlo, como el niño que por las mañanas tiene dificultades, solo decirle a veces, pues es que por las mañanas tu cuerpecito no quiere salir de casa porque le cuesta ir al cole, a veces, no siempre, pero a veces eso ya mueve algo, clac, recoloca algo que hace que las cosas sean de otra manera. Entonces yo no sé con esto si la niña tiene TDAH o bipolaridad, pero tendrían que pasarle muchas más cosas a lo largo del día, que a lo mejor le ocurren, no lo sé porque no nos lo has contado, pero solo lo que nos has dicho me parece que les pasa a tantos niños y lo único que tenemos que hacer es acompañarlos y comprenderlos. Voy a otras 2 preguntas que me habéis dejado. Nos dice Anita, mi hijo de 7 años juega que somos novios, diciendo frases que oye en la tele y a veces me da besos en la boca. Dice que es nuestro secreto y no sé muy bien cómo gestionarlo. Pues yo lo veo muy sencillo. Le tienes que decir, las mamás y los hijos no son novios. Las mamás y los hijos son mamás e hijos. Y además, con 7 años todavía no se tienen novias. Hay que esperar. Lo de novios y novias es para mayores. ¿Tú eres mayor? Todavía no. Hasta los 18 años no hay novios y no hay novias. Lo de los 18 años es porque es una edad que está lejos, es genérica y es la mayoría de edad. A lo mejor este niño a los 13 tiene su primera novia, ¿no? Pero que ellos vean que en algún momento podrán, pero que ese momento está lejos, que todavía no ha llegado, porque no se llegan por ahí, no les corresponde. Entonces yo eso es lo que le diría. Y cortaría el juego. Y le tienes que decir, nosotros nos queremos muchísimo, pero nos queremos como se quieren las mamás y los hijos. Y Marifé nos dice que a su hijo de 10 años, esta pregunta me ha gustado y me ha enternecido mucho, Marifé.
Le encanta pasar las vacaciones con sus abuelos, normalmente los ve en vacaciones, pero al regresar a casa lo pasa muy mal, llora y sufre. ¿Cómo puedo ayudarle a aliviar ese dolor? Y aquí hay una cosa que todos los padres tenemos que integrar, tenemos que interiorizar y no es fácil. Y es que no podemos evitar el dolor a nuestros hijos. El dolor forma parte de la vida. Tú has sufrido y yo también. Y no podemos quitarles el dolor. Lo que sí podemos hacer es acompañarlos y estar ahí con ellos para que sepan que no están solos. Pero la separación de alguien con los... Qué suerte que tenga esta relación tan bonita con los abuelos. Pero ¿cómo vas a evitar el dolor? Tenemos que aceptar el sufrimiento de nuestros hijos. Tenemos que aceptar sus duelos. Nuestros hijos van a perder amigos, van a tener parejas de las que se van a separar, les van a romper el corazón, les van a decir que no a trabajos que deseaban, se van a despedir de gente porque se van de viaje o porque se mueren. Es que en la vida hay que vivir muchos duelos y separarse de los abuelos es un duelo. Y lo único que podemos hacer con alguien que está viviendo un duelo es acompañarlo. Algo que a lo mejor le ayuda es anticipar. 2 días antes de la despedida, mira, chiqui, el sábado ya nos vamos. Y yo sé que te vas a poner muy triste. Normal. Te gusta tanto estar con los abuelos que es normal que te pongas triste. Ya está. Yo voy a estar contigo. Y si hay algo que te ayude, dímelo. ¿Tú crees que hay alguna manera de que sea un poquito más fácil? Os voy a contar algo por si os ayuda. Cuando mi hijo era pequeño, bueno, mis 3 hijos eran pequeños, pero esto pasaba con el mayor de mis hijos, porque las otras 2, cuando mi hijo tenía 3 años y medio, él tenía una hermana de casi 2 años, de un poquito más de 2 años y medio, y otra hermana de medio año. No, y otra hermana que acababa de nacer. El mayor 3 años y medio, la otra en medio y la pequeñaja acababa de nacer. Bueno, pues más o menos a esa edad nos separamos varias veces del padre, porque estábamos viviendo en Washington y pasábamos los veranos en España, por ejemplo. Pero nosotros estábamos 2 o 3 meses en España, el padre no. El padre estaba pues las semanas que tuviera. Y en estas separaciones mi hijo mayor lo pasaba muy mal. Lloraba un montón en las despedidas, en los aeropuertos. Si me iba yo, si se iba el padre. Lo pasaba muy mal. Y entonces yo lo que hacía era decirle: ¿quieres que le escribamos una poesía a papá? Y le escribíamos una poesía, le hacíamos dibujos, a lo mejor nos inventábamos una canción para el padre y se lo mandábamos por correo. Si era una canción, a lo mejor se la cantábamos. Y esa era la manera de procesar la tristeza, ¿no? Y aquí están las poesías que mi hijo escribía a su papá cuando el niño tenía, pues no sé, 4 años, 5, por ahí. Y yo solo podía acompañarlo en la tristeza de separarse del papá. Bueno, pues yo creo que voy a mirar qué preguntas me habéis dejado por aquí. ¿Qué hacer con 2 adolescentes que tienen la habitación como una leonera? Puede conmigo, no me parece bien que lo tengan todo tirado, me parece una falta de respeto por no valorar sus cosas, por no valorar su ropa, todo. A mí me gustaría, si estuviéramos en directo, si nos pudiéramos ver, os preguntaría: ¿cuántos de vosotros habéis tenido en alguna época de vuestra vida vuestras habitaciones desordenadas y ahora sois personas ordenadas? Porque seguro que hay muchísima gente. Tengo una amiga que dice que tiene un hijo adolescente. Ella es profe, pero sus alumnos son un poquito más pequeños, son de 11 años. Pero ella dice, y me gusta mucho, cuando me lo dijo, me aportó mucha claridad. Me dijo: tienen tanto desorden en la cabeza en esta época de la vida que es normal que fuera también tengan desorden. ¿Cómo no van a tener desorden fuera si dentro es todo un desorden y unos cambios brutales? Y yo creo que un poco es así. Eso por un lado. Por otro lado, hay que entender cómo funciona el cerebro de un adolescente. Y el cerebro de un adolescente busca la máxima recompensa con la menor inversión, con el menor gasto. Recoger la habitación para ellos es 0 recompensa y es una inversión enorme, porque es que además no les interesa. Entonces tienen que hacer algo que es un esfuerzo
para tener cero recompensa. Entonces eso hace que el esfuerzo sea todavía mayor, porque si yo sé que voy a tener una recompensa es más fácil, ¿no? Yo puedo trabajar, pero sé que me van a pagar a fin de mes. Bueno, pues me puede costar, pero me pagan a fin de mes. Pero si trabajo y no me pagan a fin de mes, que es, para ellos es así, lo de la habitación, entonces ¿para qué lo voy a hacer? Aún así, yo sí creo que tienen que tener la habitación medianamente ordenada. Pero no todos los días. No os metáis en esa batalla, porque también es su habitación, su feudo, su ámbito. Hay varias cosas que podéis hacer. Una es decirles que un determinado día a la semana tiene que estar la habitación ordenada y que tú puedes estar con ellos si quieren. Y que este día pues se establece, pues es el domingo antes de comer, tiene que estar la habitación bien. El resto de días me da igual. Otra es que gestionen ellos todo. Que en la habitación esté prohibido comer. Desde que mis hijos eran pequeños solo se come en la cocina y en el comedor. Que en la habitación esté prohibido comer, porque algunos de vosotros me decís que hay restos de comida, eso ya es falta de higiene, es insalubre, o sea, puede haber problemas, pero podéis decirles, esta habitación la tienes que gestionar tú, la ropa la tienes que lavar tú, porque así no te podemos ayudar, y la tienes que limpiar tú y tiene que estar limpia. No podemos tener una habitación llena de polvo porque es malo para toda la casa. Esa es otra manera. Otra manera es preguntarles qué podemos hacer para que esto no esté acumulándose tanto. ¿Quieres que te ayude todos los domingos? ¿Quieres hacerlo tú solo? Pero aquí tenemos que establecer un pacto, ¿no? Lo más fácil es establecer un pacto. Lo que no te recomiendo, Ocean 8280, es que te lo tomes de manera personal. Es algo que te hacen a ti, parece que es algo que van contra ti. Parece que tus hijos son malos por tener desorden en la habitación, ¿no? Hay algo ahí muy personal. Y yo la verdad es que diría que más que eso es una etapa de la vida que probablemente se pase y que no es contra ti. No creo que sea una falta de respeto contra nadie. No sé cuánto se estropea la ropa si no la cuelgas en el armario, se arruga, pero si no se la planchas tú, si se la planchan ellos, pero no sé, dices que no valoran la ropa. A lo mejor sí que la valoran, pero no se dan cuenta de que es mejor tener. Para ellos no hay mucha diferencia entre tenerla en el armario o no. No lo personalices, no lo cargues de emotividad, porque solo es ropa. Y su cabeza probablemente esté desordenada, entonces les cuesta mucho mantener el orden. Quítale peso, aligéralo y te resultará más fácil llevarlo. Hay una cosa que vemos mucho con los padres de adolescentes, y lo trabajamos en el curso de adolescentes de Relájate y Educa, que tenemos un curso que se llama Adolescentes, y es que los padres reaccionamos con adolescentes siempre en un grado muy alto, ¿no? Mis hijos tienen la habitación desordenada y yo me pongo frenética y me enfado mucho y me parece muy grave. Pero en realidad las cosas graves son otras. Las cosas graves son conducir un coche habiendo bebido alcohol, tener sexo no consentido, dejar de comer, autolesionarme, fumar porros. Esas son las cosas graves, porque son dejar de ir al instituto, porque esas son las cosas que me están poniendo a mí y a otras personas en situaciones de riesgo. ¿Tener la habitación desordenada? Bueno, pues a mí como madre me puede molestar, pero en realidad puedo establecer unos mínimos con mis hijos y aprender a vivir con ello. No sé cómo lo veréis los demás. Hoy creo que estoy diciendo cosas muy poco populares. Pero también por eso estáis aquí, ¿no? Para escuchar una voz que sea honesta. Estoy viendo qué más preguntas me habéis dejado. ¿Cómo hablarle a mi hija cuando ella siente que su papá no la escucha y para ella es muy estricto? Y la madre, Loregro, siempre la escucha a ella. Pues aquí esto es complicado, porque una cosa es ser estricto y otra cosa es pasar alguna línea roja que no hay que pasar. Y esto lo tendréis que ver. Yo creo que a los niños hay que protegerlos incluso del padre o de la madre. El que pasa líneas cuando no se trata bien a un niño o a otro adulto, aquí hay que poner una línea roja, ¿no? Me contaba una amiga hace poco cuyo marido había tenido una actitud violenta, no había pegado a nadie, pero violenta, verbalmente violenta, ¿no? Una pérdida de control, había tirado unos libros al suelo porque la niña no entendía la lección que él le estaba explicando, ¿no? Y no sé si
estaba muy ofendido porque ella no era tan inteligente como él esperaría, ¿no? O no aprendía como él quisiera que esperara. Entonces esta madre se sentó con el padre y le dijo: las 4 personas que nos sentamos alrededor de esta mesa, porque son padre, madre y 2 hijas, nos protegemos unos a los otros. Todos los que estamos en esta mesa, las niñas no estaban en esta conversación, pero todos los que nos sentamos todos los días en esta mesa, nos protegemos. Y aquí nuestra primera misión es protegernos los unos a los otros. Y a mí me pareció muy acertado que le dijera eso al padre, porque el padre es protector, el padre quiere proteger a sus hijas. Si un adulto de fuera hubiera tenido esa actitud, este padre le hubiera frenado, seguro. Pero ¿qué pasa? Que yo, como soy el papá, puedo perder el control. Entonces me gustó mucho cómo esta madre lo presentó. Los que nos sentamos en esta mesa nos protegemos los unos a los otros. Y esto es una línea roja, es una ley. Nos tenemos que proteger todos. Si queremos que esta familia salga adelante, nuestra misión es proteger a las 4 personas que se sientan en esta mesa todos los días. Entonces, yo creo que aquí tenemos que tener estos pactos, tenemos que llegar a crear estos pactos y proteger a nuestros hijos cuando alguien no esté siguiendo el buen trato en la familia. Si el buen trato está presente y el padre es muy estricto, pero hay buen trato, tendrán que aprender ellos dos a relacionarse. Porque muchas veces lo que me encuentro es que hay un padre y un hijo, una madre y un hijo, y el otro tiene que hacer de mediador todo el rato. Y nadie le ha dado en realidad este papel más que él mismo. O sea, yo soy la mediadora y me da un gran poder porque protejo a mi hija, ¿no? Porque soy muy protagonista en esta relación. Pero, ¿cómo van a tener ellos dos una relación real y directa si siempre hay una mediación? Yo creo que aquí la discusión, la conversación, la negociación es entre adultos. Sois los adultos los que tenéis que definir qué es, en qué consiste para vosotros proteger a las personas que se sientan en vuestra mesa y qué líneas rojas no se pueden atravesar. Creo que ese es vuestro objetivo. De manera que no es a tu hija a la que tienes que hablar, sino probablemente a su padre. Y el padre es una persona adulta, él tendrá que saber el tipo de vínculo que quiere tener con su hija. Hay una cosa que yo les digo que nosotros les decimos a mis hijos, mi marido también, y recalcamos la importancia de elegir muy bien a la persona con la que vas a compartir tu vida, también pensando en cómo vais a educar a vuestros hijos. Porque cuando nos enamoramos de alguien, nadie piensa ni en poner lavadoras, ni en hacer la comida, ni en ir al supermercado, ni en criar, ni en quién se va a levantar por las noches. Y al final nuestro día a día consiste en esto, en lavadoras, en supermercado, en comida, en hacer los deberes con los niños, en criar, en levantarse por las noches, etc. Y nosotros a nuestros hijos les decimos que es importantísimo que la persona con la que se dejen acompañar o a la que acompañen en la vida, pues que sea afín, que haya una afinidad, porque si no la vida es muchísimo más difícil para todos. Bueno, pues a ver. Aquí nos dice Marimonti, te agradezco muchísimo la idea. Marimonti, no sé qué idea, pero me alegro. Me alegro un montón de que haya alguna idea que te haya gustado. Lo que comentas de acompañarle por la mañana también tiene que ser con casi 9 años. Mirad, yo os voy a decir algo. Tenemos un mundo ideal y un mundo real. Yo me muevo en el mundo real. Yo, por supuesto, que he tenido mis mundos ideales y los he ido alejando de mí. Si un niño de 9 años tiene dificultad para transitar la mañana, entonces acompáñale. Si un niño de 9 años es perfectamente autónomo por la mañana, entonces no lo acompañes. Pero desear que las cosas sean de otra manera no vale para nada. ¿Cuál es tu realidad? ¿Tu realidad es que tu hijo transita la mañana súper bien, solo? Entonces, pero si me haces esta pregunta, probablemente es porque no lo hace. Así que vamos a dejar las expectativas fuera y vamos a pensar en cuál es mi realidad.
Y os voy a decir algo que yo tengo súper comprobado. Si yo a mis hijos les empujo a que hagan algo cuando no están preparados, voy a conseguir el efecto contrario. En cambio, si les voy acompañando con tranquilidad, dándoles oportunidades para que ellos sean autónomos, pero si me necesitan a ellos estoy ahí, sin hacer las cosas por ellos, pero presente, cada vez van a ser más capaces y cuando estén preparados lo van a hacer solos. Pero si les empujo a que lo hagan solos, lo normal es que pase lo que pasa cuando empujas a alguien, que se agarran a ti todavía más. Porque si no se caen, entonces se agarran. En cambio, si les acompaño porque veo que todavía no están listos, porque los hechos me demuestran que no están listos, aunque yo desee que lo estén, los hechos me demuestran que no, entonces sigo y poco a poco les doy oportunidades para que sean autónomos, pero si me necesitan, estoy. A medida que ellos van creciendo más autonomía, yo me alejo un poquito. Ellos más autónomos, yo me alejo un poquito, hasta que haya un día en el que ya no me necesiten. Así que una de las cosas que yo os doy en Relájate y Educa es muy poca teoría. No hay una teoría. ¿Hasta qué edad tengo que acompañar a mis hijos por la mañana? No lo sé. Dependerá de cómo sean tus hijos. Dependerá de lo que hayáis hecho hasta ahora. Mis hijos, por ejemplo, siempre han sido súper autónomos, porque han ido a unos colegios donde se favorece muchísimo la autonomía, porque el padre y yo hemos favorecido muchísimo la autonomía y todavía la favorecemos. Entonces mis hijos han sido súper autónomos, pero no sé a partir de qué edad he dejado de acompañarles. Y probablemente a cada uno a una edad, pues cuando ya no lo necesitaban. Mi hijo de 11 años no quiere hacer la tarea. Mirad, lo de los deberes es un problemón. Mirad, hice una clase hace poco con un grupo de gente precisamente sobre los deberes. Una de las cosas que os recomendamos en Relájate y Educa es que la tarea no os ocupe toda la tarde. Que haya un tiempo limitado. Para un niño de 11 años, no sé cuál es el tiempo necesario, pero me imagino que unos 40 minutos a lo mejor o media hora. Entonces, habláis con el profe. ¿Cuánto tiempo el maestro necesita mi hijo para hacer la tarea normalmente? Media hora. Ok. Mira, hijo, a partir de ahora vamos a dedicar 30 minutos a la tarea. Y van a ser los 30 minutos justo antes de cenar. Desde las 7:30 hasta las 8. Hasta las 7:30 puedes hacer lo que te dé la gana. Pero a las 7:30 empieza el tiempo de tarea. Y a las 8 cenamos y se termina. Lo que no hayas hecho en ese rato se va al cole sin hacer. La mayoría de los niños quieren ir al cole con la tarea hecha. Pero el primer día no la van a hacer en media hora. Entonces va a haber enfados, déjame hacerla, y tú no les vas a dejar hacerla. O se la dejas pero como excepción. Les dices, bueno, como me estás insistiendo mucho te voy a dejar, pero mañana no te voy a dejar. Mañana va a haber media hora y esa va a ser la media hora. Y al día siguiente, si no lo hacen en media hora, porque les ha costado sentarse, no porque estaban ahí trabajando y no les ha dado tiempo, entonces les dejas un poco más. Pero si ves que les ha costado, que se han sentado tarde, se van al cole con la tarea sin hacer. Y no todos los niños, pero muchísimos, la mayoría de los niños quieren ir al colegio con la tarea hecha, porque no quieren que el profe les eche la bronca. Entonces, después de 3 días, muchos de ellos aceptan que tienen esta media hora y esta es la media hora que utilizan para hacer la tarea, porque saben que si no, tú les mandas al cole con la tarea sin hacer. Esa es mi recomendación. ¿Esto hay que hacerlo nada más llegar del colegio para luego tener la tarde libre? Pues eso es lo que yo, adulta, haría. Pero un niño que lleva 7 horas en el colegio, va a casa y va a tener la capacidad de ponerse a hacer la tarea, pues muchos no la tienen, porque están cansados, hartos y agotados. Y además a lo mejor no entienden por qué tienen que seguir trabajando cuando llevan 7 horas en el centro escolar, o 5 las que lleven. Y yo les entiendo. O sea, yo ojalá con 11 años no hubiera deberes. Hubiera deberes 2 días a la semana, 15 minutos cada día, porque ya están muchas horas en el colegio. Pero la realidad es que en algunos de nuestros países, en España, por ejemplo, hay mucha tarea. Entonces yo lo que haría sería limitar el tiempo. Porque ¿qué pasa con estos niños? Y esto ocurre muchísimo, que al final damos tanta importancia a la tarea, al estudio, has hecho la tarea, tienes un examen, te lo has preparado, y luego toda la tarde es hacer la tarea, que al final esta persona, el niño, que es una persona compleja, con muchas capas, a la que le pasan muchas cosas en la vida, la igualamos a los deberes, a la tarea. Y todas nuestras tardes son la tarea, o las extraescolares y la tarea. Y el resto de sus facetas y el resto de su vida desaparece. Desaparece el juego, o el juego tranquilo, porque están los padres detrás, la tarea, y el niño no puede jugar.
otras cosas que son importantísimas y nuestra mirada no ve todos esos otros aspectos del niño, solo ve que tiene que hacer la tarea, que tiene que hacer la tarea. Y así se nos pasan 5 horas cada tarde, con la tarea en el centro de nuestras vidas. ¿De verdad queremos que la tarea esté en el centro de la vida familiar? No, vamos a darle el espacio que le corresponde, que es media hora cada tarde. Y esa media hora la delimitamos y tenemos el resto de la tarde para hacer otras cosas y que no nos defina solo la tarea, porque nuestros hijos son mucho más que la tarea. Yo sé que esto no es fácil. Bueno, pues yo creo que nos vamos a despedir ya. Que ya es la hora. Aquí hay una mamá que nos dice que su hijo de 5 años y el papá juegan a la fuerza y que el niño le dice al papá que pare y el papá no para. Pues no sé quién es el adulto aquí, pero en mi casa se repetía siempre una frase y es: cuando alguien dice para, hay que parar. Cuando alguien dice que no, es que no. Que eso también es un aprendizaje para la vida sexual. Cuando alguien dice para, hay que parar. En todo. Con mis hijos nosotros lo decíamos desde que eran muy pequeños. Y cuando alguien decía para, había que parar. Si se estaban peleando, si estaban lo que fuera. Cuando alguien dice para, hay que parar. Y esto se aprende en un ámbito que es el ámbito infantil, pero luego se lleva al ámbito de la sexualidad. Cuando alguien dice para, hay que parar. Cuando alguien dice no, es no. Así que yo creo que a este papá hay que decirle que cuando alguien dice para, hay que parar. Y si lo repetís en la familia, a lo mejor el papá lo integra. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, gracias a ti, gracias a vosotros. Pues nos vamos a despedir. Ha sido un placer estar con todos vosotros. Para aquellos que no me conocéis, tengo una página web que es relajateyeduca.com, me podéis seguir en Instagram, me podéis seguir en Facebook. Hay muchos vídeos míos en YouTube también. Y todos los meses, el primer martes de cada mes, tengo este espacio en directo en el que hago lo que puedo para ayudaros a que vuestras familias sean cada vez mejor, siempre a partir de tu crecimiento personal. Te mando un beso enorme y nos seguimos viendo aquí en Relájate y Educa. Que estés muy bien.